Gracias, congresista Miyashiro. Finalmente, para que formule sus descargos, damos el uso de la palabra a la señora congresista María Elena Foronda Farro. Señora Presidenta, buenas tardes. Señores miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria, colegas, buenas tardes. Público presente, y también me dirijo a mis conciudadanos peruanos y también de la región de Ancash. Me he presentado a esta Comisión de Ética Parlamentaria a fin de efectuar mis descargos ante las denuncias efectuadas por la Comisión a través de la resolución número 095-2018-2020, que dispuso investigar si la solicitud de contratación que realicé en su momento es o no una infracción a los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética. Señora Presidenta, he revisado en estricto y para eso en su momento le voy a pedir la autorización para que mi abogado pueda hacer el uso de la palabra también y ver el marco normativo y también vinculado al reglamento, si es que esta sustentación sobre infracción es o no viable en la acusación que hoy estoy enfrentando. Pude ver, señora Presidenta, colegas parlamentarios, la sesión del día 3 de septiembre de este año, donde esta comisión debatió y aprobó por mayoría esta decisión. Y permítame decir con absoluto respeto y franqueza, colegas, que me dejaron más dudas que certezas acerca de las razones por las cuales he sido denunciada y ahora investigada. Voy a sustentar por qué. En primer lugar, señora Presidenta, cuando realicé la contratación de la señora Nancy Madrid Bonilla en calidad de asistente, y no como han propalado algunos medios de comunicación, asesora, lo hice en el marco de lo que señala la Constitución Política del Perú, de lo que indica el Código Penal y también lo que establece el propio reglamento del Congreso de la República. Es decir, pasó la señora Madrid por todos los niveles de evaluación que tiene este Congreso, tanto de su hoja de vida como de su currículum, y que fue evaluada por los mecanismos que el propio Congreso de la República tiene. Por lo tanto, no hubo ni el más atisbo de sospecha ni de sorpresa frente a un hecho que estaba absolutamente amparado en la Constitución Política y en el marco normativo en ese momento vigente. Bajo este marco legal, señora Presidenta, y que creo es lo que sustenta la conducta y el comportamiento de los colegas congresistas, de todos nosotros, estaba facultada, como cualquiera de mis colegas, a requerir o solicitar la contratación del personal necesario para el desarrollo de mis funciones. Así lo prevé el inciso J del artículo 22 del Congreso de la República. Sobre esta solicitud de requerimiento, según el artículo 15 del Reglamento Interno del Trabajo del Congreso de la República, todo personal propuesto es contratado por el Congreso de la República previo proceso de evaluación. Esta comisión aprobó por mayoría la resolución que estableció en sus páginas 9 y 10 que no había ningún impedimento legal ni administrativo para la contratación de la señora Nancy Madrid. Lo que me ratifica, Presidenta, es que se ha hecho dentro de lo que el marco normativo y legal de que todos los congresistas y ciudadanos tenemos estaba contemplado en el momento de tomar una decisión. Por lo tanto, yo quisiera, seguramente ustedes lo van a sustentar en el momento de sus intervenciones, saber cuáles son las razones de fondo, no solamente de forma, por los cuales yo estoy siendo investigada. Se señala también, señora Presidenta, colegas congresistas, que se infringió un principio ético. He leído detenidamente la denuncia escrita y he escuchado el debate de la sesión del 3 de septiembre y no he encontrado una respuesta jurídica que, más allá de algunas afirmaciones, desde mi punto de vista, puede ser discrepante ni necesarias, que constituya la falta ética que está más allá de las interpretaciones. Y lo que yo lamento mucho es que a partir de ese hecho
se haya llegado temerariamente incluso a establecer supuestas vinculaciones con una congresista de la República que no tiene absolutamente ningún vínculo con organización terrorista alguna. Y lo digo de esta manera porque, al igual que todos ustedes, colegas, tengo familia, tengo hijos, tengo un prestigio, tengo una trayectoria profesional y personal a partir de la cual se me hizo el honor de representar a mi región. Y se ha mancillado mi honor y tomaré las acciones legales de quienes así están imputando hechos a mi persona por tratar siquiera de insinuar algún tipo de vínculo con organizaciones que personalmente y desde la bancada del Frente Amplio, a la que orgullosamente represento, han sido aclaradas y no solamente deslindadas con total claridad, condenando cualquier tipo de acción terrorista de estas organizaciones, de estos grupos, también como el terrorismo de Estado. Pero ¿cuáles han sido los principios que inspiraron la publicación del Código de Ética? Que el congresista, sobre quien recae la máxima investidura de representar a la nación, debe desarrollar su labor legislativa y de fiscalización bajo una escala de valores caracterizada por la honradez, la transparencia y la moral, que le permita corresponder, señora presidenta, al voto popular y anteponer el bien común sobre los intereses personales o de grupo. Cuando corresponde emitir nuestro voto, disponer sobre los bienes públicos asignados y en nuestro trato con los demás parlamentarios y personal que labora en el Congreso. Es decir, mi conducta ética, cuando en el proceso de construcción de una ley, y estoy con la conciencia absolutamente tranquila, libre de todo conflicto de intereses y de vínculos que puedan siquiera por atisbo poner en duda lo que ha sido mi trayectoria y además los intereses a los cuales estoy representando de la colectividad de Ancash por un interés común y no particular y peor aún, personal. En ese sentido, presidenta, quisiera que también pudiéramos, y espero que lo pudiéramos hacer en este diálogo con mis colegas congresistas, a través suyo, señora presidenta, cuando en mi interrelación con mis colegas y en el trato con cada uno de los trabajadores del Parlamento, mi conducta se orienta bajo una directriz moral de respeto y de dignidad. Me pregunto, ¿el requerimiento de esta contratación transgrede alguno de estos principios éticos mencionados? Es algo que le corresponderá a ustedes, colegas, llegar a determinar. Pero en mi modesto punto de vista, no, de ninguna manera. No vengo a esta comisión, señores colegas congresistas, a acusar el golpe, a responder agresión contra agresión, a pedir que me blinden. No pretendo hablar con el hígado. Me presento ante ustedes a responder por mis actos. Y en ese sentido, con absoluta disposición y transparencia, sin odios ni rencores. Sí solicité la contratación de la señora Nancy Esperanza Madría como asistente. Esta ciudadana presentó todos los documentos que le fueron requeridos por el área correspondiente del Congreso, fue evaluada y contratada. No tuvo y no había en ese momento impedimento legal ni administrativo alguno. No fue sorpresa, no fue transgresión. Es cierto, la señora Nancy Madrid cumplió una sentencia por un delito muy grave, respecto del cual conocía que no habría tenido ninguna participación activa, sino una afiliación. Sin embargo, lo cierto y real es que para junio del 2016 no registraba ningún tipo de antecedente y el propio Poder Judicial ya la había rehabilitado en ese contexto. Valoré lo que nuestras normas me piden ante estas situaciones. Y menciono lo siguiente marco normativo, señora presidenta. El inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política Nacional restablece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. El artículo 2 del título preliminar del Código de Ejecución Penal señala que la ejecución penal tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. El artículo 9 del título preliminar del Código Penal
precisa que la pena tiene una función resocializadora. Siguiendo los lineamientos establecidos por esta misma comisión en otros casos que han sido evaluados a través suyo, señora Presidente, por esta comisión, como el caso del señor Carlos Bruce, la señora Yesenia Ponce, Marisa García, ¿cuáles serían y en qué consisten los principios enunciados en el Código de Ética probablemente afectados respecto a los cuales ustedes, colegas congresistas, han establecido respecto al principio de veracidad? Se exige o se espera una actuación basada en la autenticidad. En cuanto al principio de integridad, se espera un comportamiento coherente, justo e íntegro. Sobre el principio de honradez, se refiere a una conducta moralmente intachable, una entrega honesta y leal al desempeño del cargo que ocupamos como congresistas. Entonces, no veo ni encuentro cómo es que pude haber transgredido cualquiera de estos principios mencionados. La otra pregunta que me hago, señora Presidenta, es ¿qué se pretende con esta denuncia? ¿Fortalecer la imagen del Congreso de la República? Yo espero que sea eso y no una intención de un enfrentamiento con una bancada del Frente Amplio que ha demostrado ser una bancada de oposición frente a algunos proyectos que han tenido muchos conflictos de intereses, que han estado poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de peruanos, de los pueblos indígenas con el caso de derrame de petróleo, que ha generado un proceso de investigación sobre actos de corrupción que todos estamos interesados en que se llegue a la verdad, como el caso de la Comisión de Investigación del Callao, y que ha llevado también a mi presencia, a través suyo, señora Presidenta, en la zona de Tumán, frente a denuncias que recibimos de las azucareras, de las cooperativas, no solo de Tumán, sino también de Cayaltí, de Pomalca, que ahora están siendo ratificados por el propio Poder Judicial y por la Fiscalía de la Nación, que nos guste o no, son las entidades encargadas de hacer justicia en el país, respetando los otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo. Y se ha logrado establecer y aperturar procesos contra el señor Oviedo, y veremos también con aquellos que resultan responsables. Yo espero que esta no haya sido la motivación para que ahora se me investigue. Del mismo modo, señora Presidenta, señores congresistas, para terminar, pido que se observe el debido proceso, se respete lo que establece la Constitución Política, el reglamento del Congreso, los antecedentes que la propia Constitución establece y que la propia Comisión estableció, y que en este caso lo revisen con absoluta objetividad. Yo quiero agradecer a los colegas congresistas que brindaron su respaldo, me han hecho llegar su solidaridad y apoyo, también a las instituciones que están trabajando en estos procesos vinculados a la defensa de la Constitución política, constitucionalistas, a los ciudadanos, a los colegios profesionales, organizaciones sociales de mi región, quienes han hecho llegar su solidaridad a través de distintos medios de comunicación a mi despacho. Señalarles que no claudicaré jamás a mis principios democráticos, ni tampoco en la lucha frontal de la corrupción y en defensa de los derechos ambientales de las actuales y futuras generaciones. Finalizo, señora Presidenta, indicando que el contrato que hice a la señora Nancy Madrid fue una situación concreta y que ante estos hechos se tomó la decisión de dar concluida el vínculo laboral para no generar una mayor polarización ni tampoco una mayor difamación frente a hechos que han dañado, repito, mi moral y mi reputación como profesional y como congresista. Mis declaraciones después de la denuncia han sido objetos de archivamiento. Las denuncias que hice, mis declaraciones que hice en la conferencia de prensa y también en otros medios nacionales. Repito, han sido archivadas después de la denuncia por esta comisión. Y por ser congresista de la República, no estoy sometida, como ninguno de ustedes, colegas, señora Presidenta, a un mandato imperativo de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, que es muy claro en decir que no se me puede sancionar ni investigar por mis opiniones en el ejercicio de mis funciones. Es lo que yo quería precisar, señora Presidenta, agradeciéndoles a todos ustedes
por sus opiniones, discrepantes en algunos momentos, seguramente eso es parte de la democracia, pero dejando muy en claro que tanto los hechos y las decisiones que tomé como las acciones que he venido realizando en mi función congresal han siempre sido guiadas por el bien común y por el deseo de aportar al desarrollo con iniciativas legales, con acciones de fiscalización y control político y también con acciones de representación, Presidenta. Seguramente en el transcurso de eso yo pediría por favor que se pueda valorar no tan solo un contexto y un hecho aislado, sino una trayectoria que yo pongo por delante, Presidenta, con mucha humildad, pero también con mucha coherencia. Presidenta. Gracias, congresista Foronda. Quisiera pedirle, perdón, Presidenta, sí, que si pudiera que mi asesor legal pudiera sustentar la parte legal. Gracias. Si usted no tiene impedimento, los señores congresistas pueden intervenir y si usted cree conveniente, luego podría intervenir su abogado. Usted no tendría ningún problema en ello. Claro, las preguntas ya. Yo le pediría respetuosamente, señores congresistas, sé que estamos, pero es mi derecho, por favor, como cualquiera de ustedes, y le agradezco mucho. Adelante. Darme esa oportunidad. Congresista Foronda, su abogado, por favor, puede hacer uso de la palabra. Pero no es un tema legal, es un tema ético. ¿Audio? Sí, gracias. Buenas tardes, señora presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, señores y señoras congresistas. Es un honor estar presente aquí y por sobre todo es un honor venir a ejercer la defensa de doña María Elena Foronda Farro, congresista de la República. Quisiera hacer una breve síntesis de los antecedentes de la trayectoria de doña María Elena Foronda Farro como luchadora social y sobre todo enfocada en la defensa del medio ambiente. María Elena Foronda Farro hace 30 años se dedica a la defensa del medio ambiente. Señor abogado, disculpen, ¿nos podría dar por favor su nombre completo? Sí, por supuesto. Mi nombre es Felipe Rodríguez Ricetti, DNI 07811-404 y registro del Colegio de Abogados de Lima 19604. Sí, señor abogado, con todo respeto, ¿usted está habilitado por el Colegio de Abogados? ¿Está activo? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es su número de...? 19604 es mi colegiatura del Colegio de Abogados de Lima. Perfecto. Sí, su nombre completo, por favor, señor abogado. Felipe Rodríguez. Sí. Ricetti, se escribe R-I-C-E-T-T-I. Listo. ¿Sí? ¿Algún dato más, señora prosiga, presidenta? Doctor, prosiga. Correcto, gracias. Refería respecto de la trayectoria profesional de doña María Elena, de la congresista María Elena Foronda Farro, su actividad como defensora de los derechos medioambientales en su natal ciudad de Chimbote. María Elena Foronda es hija de un viejo abogado defensor de los derechos laborales en su región natal, en Ancash y particularmente en la ciudad de Chimbote. María Elena Foronda siguió estudios de sociología en México y destaca dentro de su trayectoria la obtención del premio Goldman. El premio Goldman, es bueno que se tenga conocimiento de la jerarquía. Señor abogado, una interrupción está pidiendo la congresista Salazar, si usted lo permite. Por supuesto. Adelante. Presidenta, cuestión de orden. La congresista Foronda manifestó que quería que le escuchemos al abogado en relación a la parte legal, contractual. Y el señor abogado está hablando de su vida profesional académica. Su vida profesional y académica no está en tela de juicio, ¿no? Entonces yo pido que Correcto. Se centre en la apertura que le hemos dado nosotros en relación a la parte legal contractual.
Tomados, congresista Salazar. Señor abogado, por favor. Conforme, señora presidenta. Procederé directamente a los puntos que son materia de la imputación contra la congresista María Elena Foronda en las denuncias acumuladas ante esta comisión. La imputación, conforme a lo resuelto en la resolución 095 de esta comisión, resuelve iniciar proceso de investigación contra la congresista Foronda Farro con el propósito de determinar si la contratación de doña Nancy Esperanza Madrid Bonilla como asistente de su despacho congresal, quien cumplió condena por afiliación terrorista, constituye infracción a los artículos 1, 2 y o 4 del Código de Ética Parlamentaria. Así de genérica es la imputación contra la congresista María Elena Foronda Farro. Dice, si constituye infracción, repito, a los artículos 1, 2 y o 4, es decir, lo que se conoce técnicamente como el phishing, ir de pesca, ¿no? No se ha individualizado dónde, en qué norma subsume la conducta que se imputa a la señora congresista María Elena Foronda Farro, que supuestamente afecta y vulnera algún principio ético que debe regir el comportamiento ético de un congresista de la República. No se debe confundir, por cierto, cuando la comisión en su resolución refiere que independientemente, luego de esta referencia a los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética, dice, y comillas, independientemente de su validez legal y o jurídica. Señora presidenta, señores congresistas, desde el momento en que se procede a la calificación de la denuncia, se inicia proceso y, por supuesto, cuando en su momento se tenga que tomar una decisión y resolver este procedimiento administrativo sancionador en sede parlamentaria, se debe aplicar el derecho. Y no es algo que se me haya venido a ocurrir a mí. Así lo establece vuestro propio reglamento interno, el reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, de la Comisión, perdón, de Ética Parlamentaria. En el artículo 25, si se me permite, el artículo 25 dice expresamente el artículo 25 el procedimiento de investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria se rige por los siguientes principios. El principio de legalidad. La Comisión de Ética debe actuar con respeto a la Constitución, la ley, al reglamento del Congreso, al Código de Ética, al presente reglamento y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. Es claro, pues, que esta comisión que usted preside, señora presidenta, debe actuar observando el derecho, al margen de que la conducta o que se imputa a la congresista sea una que supuestamente, aunque hemos visto la indefinición en la que se ha incurrido al emitir la resolución 095, es muy imprecisa. Lo cierto es que, repito, a pesar de que se trata de una imputación supuestamente de una falta ética, el procedimiento se sujeta estrictamente al derecho, al debido procedimiento, al que, además del principio de legalidad, se refiere el artículo 17, literal G, también el reglamento del Congreso, donde dice que se debe resolver en primera instancia, dentro del marco del debido proceso, las denuncias que se formulan ante ella. Entonces, mal se puede decir que, al margen de consideraciones jurídicas o administrativas, en múltiple jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, al que hay que remitirse para observar el desarrollo de
principios dentro del ordenamiento jurídico y muy especialmente en lo que se refiere a la observancia de los principios que velan por la tutela de los derechos fundamentales, dentro de lo que está, por supuesto, también el debido proceso. El Tribunal Constitucional, en una sentencia emblemática, que es el caso Tineo Cabrera, ha referido que la primera de las garantías del debido proceso es el principio derecho a la legalidad y a las exigencias que se derivan de este. Cito textualmente, Fundamento Jurídico 5, en particular el relativo al subprincipio de taxatividad, conforme al artículo 9 de la Convención Americana, dispone: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Este principio constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio rector en el ejercicio del poder sancionatorio del Estado democrático. Nullum crimen, nulla pena sine lege, de forma similar en la sentencia del caso García Asto y Ramírez Acosta, continúa el Tribunal Constitucional. El principio de legalidad sancionatoria está reconocido en la Constitución del Estado en el artículo 2, inciso 24, literal D, con el siguiente tenor: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente tipificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Pero el principio de legalidad no solamente es de observancia, está claro a esta altura, en el proceso penal. En el procedimiento administrativo sancionador está claramente establecido que es de aplicación dicho principio y a su vez el principio de taxatividad o tipicidad. Conforme al principio de tipicidad, justamente lo que fue materia de la precisión original al iniciar esta exposición, se requiere que la conducta que se imputa al procesado en un procedimiento, sea en sede judicial o administrativa, como ha establecido el Tribunal Constitucional, se precise muy claramente cuál es la conducta y dónde está prevista. Esto es precisamente lo que cuestiona la defensa de doña María Elena Foronda Farro. En los referidos artículos 1, 2 y o 4 no se precisa cuál es la conducta que se imputa a la congresista Foronda Farro. No está allí precisada, dentro de las múltiples conductas que se prevén en el Código de Ética, cuál de ellas es la que habría vulnerado con su solicitud de contratación de la ex trabajadora Nancy Esperanza Madrid Bonilla. Sobre este aspecto también debe tener en cuenta esta comisión, señora presidenta, de acuerdo a lo que estima esta defensa, que es realmente cuestionable pretender atribuir una falta de ética que se sustente en la solicitud de contratación de una ciudadana que ha sido rehabilitada en sus derechos conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y a las normas internacionales de diversos instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. Dentro del orden nacional, por supuesto, el artículo 139, numeral 22 de la Constitución, prevé como principios y derechos de la función jurisdiccional, numeral 22, repito, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Por su parte, dentro de la legislación, el Código Penal
en su artículo 69, contempla también la rehabilitación, y la rehabilitación dice textualmente, el artículo 69 lo refiere como la rehabilitación automática. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil. La rehabilitación produce los efectos siguientes: restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer a los cargos, comisiones, empleos de los que se privó. Y produce también la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. Es decir, me pregunto cómo se puede imputar una falta ética a la congresista María Elena Foronda Farro por el hecho de solicitar, subrayo, que es como lo expresa el numeral 2 del extremo resolutivo de la resolución 095, cómo podría vulnerar con dicha conducta, con esa solicitud de contratación, un deber ético, si por otro lado tenemos que dentro de los derechos fundamentales previstos en la Constitución del Estado se encuentra el derecho de rehabilitación. Es decir, el Estado promueve que el individuo que ha cumplido su pena se reinserte a la sociedad, y para ello es necesaria la rehabilitación. La rehabilitación significa en este extremo el que no pueda ser objeto de estigmatización al ser señalado por haber purgado pena en prisión. Ese es el concepto, buscar que no exista discriminación, que también es otro principio y derecho previsto en nuestra Carta Fundamental. Es decir, el derecho a no ser discriminado, mucho menos por una institución que debería alzar la bandera de la igualdad y de la defensa de los derechos fundamentales. Señora Presidenta, hace no mucho tiempo, en el año 2015, un distinguido y experimentado congresista, que tengo entendido integra esta comisión, pero no nos honra en esta jornada con su presencia, me refiero al congresista don Mauricio Mulder, escribió un artículo de opinión que llamó, discúlpeme usted, cito textualmente, un congreso de mojiganga. Es muy breve, lo puedo leer si me permite, y es muy pertinente. Señor abogado, le pido por favor muy puntual, sí, y un resumen para que por favor concluya. Sí. Finalmente lo resumo, señora Presidenta. Se refiere el congresista Mulder a un proyecto que la mayoría nacionalista en el Congreso anterior, en el periodo anterior, a raíz de un proyecto venido de la Comisión de Constitución, pretendía que se inaplique los criterios contenidos en el emblemático caso Tineo Cabrera a los procedimientos contemplados en sede parlamentaria. Y el congresista Mauricio Mulder, con mucho fundamento, a pesar de lo breve de la opinión, critica severamente esta pretensión de buscar que no se aplique en sede parlamentaria el precedente del caso Tineo Cabrera expedido por el Tribunal Constitucional. Asimismo cita el muy pertinente caso del finado congresista Javier Díaz Canseco, ¿no?, que justamente por una imputación difusa que no respetaba el principio de taxatividad al que hemos hecho referencia, obtuvo una resolución en la justicia constitucional favorable que lo libró de la sanción que en su momento
impuso la Comisión de Ética y el Pleno, entiendo, del Congreso de la República. Concluyo, señora Presidenta, solicitando magnanimidad a esta instancia parlamentaria con el debido respeto. Es el momento de que el ejemplo, digo, provenga de esta institución. Son momentos difíciles. Presenciamos, desde mi punto de vista, y con absoluta honestidad lo digo, actos arbitrarios de otras autoridades. Lo vemos en estos días. Desde mi punto de vista, como abogado penalista, estoy convencido de que debe pararse la arbitrariedad. La arbitrariedad que consiste en esta patología que se expresa en las prisiones preventivas como regla cuando son llamadas a hacer la excepción. Entonces, en este momento me atrevo a pedir a esta instancia que demuestre su magnanimidad y que está libre de actuar con arbitrariedad. Una decisión, el solo inicio de este procedimiento en las condiciones contempladas en la resolución 095 de esta comisión es un absoluto despropósito y una violación flagrante de los derechos de la congresista María Elena Foronda Farro. Yo creo que es el momento que esta comisión actúe como corresponde y que conforme a lo prevé el reglamento, como lo prevé el reglamento de esta comisión, se proceda a dictar una resolución que declare infundada esta denuncia y se archiven los actuados. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Gracias. Es importante precisar que la Secretaría Técnica ha revisado, señor abogado, señora congresista María Elena Foronda, y que el señor abogado está inactivo en el Colegio de Abogados. Sin embargo, es el respeto al derecho de su defensa, eso que quede en actas. Si algún señor congresista desea hacer uso de la congresista, ¿me permite? Congresista Foronda. Solamente sobre el tema que acaba de usted hacer mención. Congresista Foronda, adelante. Nos gustaría, en todo caso, acreditar que esto que están afirmando no es cierto, porque tenemos la forma de cómo demostrarlo. Por favor, la Secretaría Técnica. No, ¿me permite una cuestión, sí, señora Presidenta? A ver, congresista Foronda, tiene el uso de la palabra, por favor. De repente, para evitar un malentendido que no corresponde, simplemente, señora Presidenta, la inhabilitación es al visitar la página web del Colegio de Abogados de Lima. ¿Se refiere? Sí, así es. Bueno, esto probablemente yo pago anualmente mi colegiatura, el pago mensual que corresponde, pero me sorprende lo que me dice, lo puedo revisar, pero eso no es una inhabilitación que inclusive fue dejada de lado por no recuerdo el número del decreto legislativo, pero esto no corresponde. Señor abogado, con todo respeto, sí. Esta comisión le ha permitido hacer uso de la defensa de la congresista Foronda. Simplemente que queden en actas.